Buenas noches, bienvenidos al ciclo de conferencias sobre la Guerra del Pacífico. Adelante, Mauricio, te cedo la palabra. Muchas gracias, Diego. Realmente agradecido por toda la gente que se va conectando a través de las diferentes páginas como es Historias de Bolivia, la página Revista Historias de Oruro, la página Historia de Oruro, la Ruta de la Medianoche Oruro, como también a los diferentes grupos del Facebook de estudio de la Guerra del Pacífico. Un ciclo que en realidad tiene como objetivo mostrar un poco algunas reminiscencias, algunos hechos que de repente poco se han estudiado sobre el tema de la Guerra del Pacífico. Y en esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Personalmente no lo he conocido, pero sí hemos tenido contacto a través de esta comunicación digital que en este último tiempo nos ha obligado justamente a tener. Y me placen presentar a ustedes justamente a un importante expositor, que es Gustavo Guerrero. Él es tarijeño, él es licenciado en ciencias políticas, además que es escritor de varios fascículos y libros y además tiene una amplia preparación intelectual que da inicio en realidad el año 2009 asistiendo a diferentes congresos, encuentros y conferencias referidos justamente a la historia del país, pero particularmente al tema de la historia de Tarija. Entre toda la producción intelectual que tiene es el libro Héroes de la Guerra del Pacífico, contribución tarijeña a la Guerra del Pacífico, la Guerra del Chaco, aniversario por el cese de hostilidades, el proceso revolucionario tarijeño, 24 de septiembre de la creación del departamento de Tarija, pero también lo más interesante, en el último tiempo escribió un libro referido a la participación tarijeña en la Guerra del Acre, un acercamiento histórico. A partir de este libro he tenido la oportunidad de contactarme justamente con Gustavo Guerrero, donde hemos ido intercambiando varios aspectos de esta contienda, pero en el tema de la Guerra del Acre lo vamos a dejar para el siguiente ciclo. Y en esta oportunidad lo vamos a presentar justamente para conocer lo que es el tema de la Guerra del Pacífico, particularmente a lo que se refiere la Odisea tarijeña en la Guerra del Pacífico. Así que con ustedes dejo a su consideración al licenciado Gustavo Manuel Guerrero Rojas como expositor en esta oportunidad. Adelante, Gustavo, tienes el auditorio a tu disposición. Bueno, muy buenas noches, licenciado Maurice Cazorla. Agradecer justamente por la invitación, ¿no? Como usted mencionaba, hace un tiempo me contactó justamente para ver el tema del Acre. Y bueno, se vieron unas charlas por chat especialmente. Y bueno, y me invitó a formar parte de esas reminiscencias que está teniendo acerca de la Guerra del Pacífico, ya que pudimos escribir o tratamos de escribir pequeños fascículos, después algunos libros sobre primero la participación tarijeña en la Guerra del Pacífico, después sobre sus protagonistas. Muchas gracias, también agradecer al compañero Diego que nos está ayudando en esta exposición, un tema bueno, toda esta presentación, ¿no? Bueno, quisiera comenzar hablando sobre como les mencionaba, esta Odisea Tarijeña Guerra del Pacífico fue parte de una investigación que hicimos, que publicamos en el año 2016. Y nuestra idea particular era preguntar, o hacernos la pregunta, mejor dicho, ¿qué es lo que pasó en Tarija durante la Guerra del Pacífico? Durante la Guerra del Pacífico. Y es por ello que encontramos, perdón, hicimos en realidad un pequeño sondeo sobre por qué nos motivó a escribir sobre la Guerra del Pacífico desde Tarija especialmente. Cuando nosotros estamos en colegio, particularmente en Tarija, se nos enseña dos cosas puntuales. Un 4 de julio, que es la fundación de la ciudad de Tarija, y un 15 de abril, que es el aniversario de la batalla de la Tablada. Después, en Tarija no se nos enseña nada más sobre la historia, sobre nuestra historia. Tal vez en la provincia, más allá de ese 4 de julio y un 15 de abril, se nos enseña alguna fecha sobre la creación de la provincia o tal vez alguna fiesta religiosa, pero nada más de ello. Y particularmente sobre la Guerra del Pacífico, es una especie, se nos ha dividido, se nos ha enseñado de dos maneras, uno los héroes y otro los traidores. Yo recuerdo cuando mis profesores, mi profesora, mi profesor nos referían, nos hablaban de esto, nos decían que tenemos a los héroes. ¿Quiénes ser a los héroes? Los Colorados, Avaroa, Juancito Pinto y otra serie
de personajes que habían combatido, especialmente a Baroa y los Cloras es lo que más nos remarcaban. Y eso eran los buenos, ¿no? ¿Y quién eran los malos? Y nos decía, ¿no? Textual, ¿no? Más o menos uno entendía esto así. Narciso Campero, los tarijeños, Narciso Campero y el tarijeño también Aniceto Arce. Vuelvo a decir, es una especie que decir, los buenos son estos y los malos son los tarijeños. O por lo menos así se entendía. Tal vez no a propósito, pero se daba a entender eso. ¿Cuántas generaciones hemos venido viendo esa situación? Bueno, ya esto nos ha motivado, ¿no? A tratar de investigar qué es lo que pasa en Tarija durante la Guerra del Pacífico. Esto lo comenzamos ya tarde, quiero pensar así, porque esto lo estudiamos ya cuando estamos en la universidad y un poquito indagando los archivos tarijeños, vimos que no ha sido tan distanciado el vínculo entre Tarija y el litoral, especialmente por dos puntos. En lo comercial, eh, Tarija en realidad mantenía más un fuerte vínculo en lo comercial con la Argentina, por la cercanía y otro por las facilidades que se tenían. Pero no estaba a un lado también de tratar de buscar otras alternativas. Incluso en algún momento antes de la Guerra del Pacífico, después de la Guerra del Pacífico, eh, los comerciantes tarijeños vieron la posibilidad incluso de llegar o financiar algunas expediciones para que se pueda llegar hasta el Paraguay, desde Tarija hasta el Paraguay. Pero a ver la situación que era difícil, bueno, buscaron otras alternativas más fáciles. Y una de las alternativas más fáciles, o un poquito menos compleja, tal vez era la situación tal vez de vincularse con el litoral. En realidad, pero vuelvo a repetir, un poco más adentrado a lo argentino, que termina siendo mucho más fácil. En lo político, el vínculo sobre tarijeños en el litoral, podemos mencionar tal vez uno de los personajes que son los más desconocidos. Uno menos desconocido que otro, ¿no? Uno de los principales es don Deterlino Echazú. ¿Por qué hago mención a este personaje de Deterlino Echazú? El coronel Deterlino Echazú fue primero uno de los fundadores de Antofagasta, primero de la Chimba, después cambió a Antofagasta, pero fue uno de los fundadores. Después pasó a ser capitán de puerto y resguardo en Antofagasta. Ese título es uno, en esa época era uno de los más importantes que se tenía en el litoral. Después, una vez tomados los puertos bolivianos, mejor dicho, una vez que se ha invadido, el coronel Deterlino Echazú fue uno de los que organizó también el batallón Loa, que fue en Iquique, ¿no? Después tenemos al coronel Ezequiel Apodaca. Tal vez es uno de los más conocidos actualmente por lo que ya sabemos sobre el mencionado diario del coronel Ezequiel Apodaca. Pero este coronel más o menos aparece en el litoral o tiene más, bueno, más presencia en el litoral a partir de 1872, cuando se lo nombra también capitán de puerto y resguardo, pero de Mejillones. Estuvo prácticamente un año allá en Mejillones y bueno, después tuvo otro cargo que fue subprefecto de Caracoles y por último fue también capitán y puerto también en Antofagasta, de capitán y resguardo de Antofagasta, 78-79. Incluso él estaba ejerciendo el cargo cuando se dio la invasión, ¿no? Eh, pero ¿por qué hago esta mención? Justamente por la importancia o la presencia que tuvo Tarija con estos dos protagonistas, especialmente con Apodaca, porque cuando se invadió, bueno, se fueron tomando territorios los chilenos, uno de los más buscados fue precisamente Ezequiel Apodaca. Hemos podido, bueno, leer algunos libros que refieren que, un término coloquial, él mantenía a raya a los chilenos que estaban ahí haciendo tal vez alguna incidencia. Quiero volver un poquito atrás y mencionar ese vínculo que trae. Como decía, lo comercial o político, pero también había algunos oficios que se intercambiaban entre el prefecto, en este caso de bueno, la prefectura de Puerto La Mar y también la prefectura de Tarija. Mayormente se hacía una especie se noticiaba cuando se cambiaba de prefecto, o había cambio de prefecto, mejor dicho, y se daban noticias, así extender. De esos documentos hemos podido observar que hay algunos que todavía se quedan en el archivo histórico, que aquí está en Tarija, pero nos llama mucho la atención este documento, o por lo menos para hacer referencia, que es de 1872, en donde muestra, un poquito voy a parafrasear, bueno, se da una revuelta en 1872, en donde el protagonista es don Quintín Quevedo. Y bueno, se dicen que intercambia un poquito bueno, intercambia algunos tiros para establecer el orden. El Quintín Quevedo es derrotado
Pero en el transcurso de ese tiempo, ¿qué es lo que dice? Después de un ligero intercambio de balas se asilaron a bordo de los buques de guerra de la nación chilena, fondeados en el puerto de Tocopilla, y se hallan hoy en el exterior. ¿Qué quiere decir esto? Que ya había algunas pretensiones chilenas, o mejor dicho, que se inmiscuían en situaciones políticas. Ese documento está en resguardo ahora, está depositado en el Archivo Histórico de Tarija, ¿no? Continuando. Es así que ese vínculo que se tiene en Tarija, como le mencionaban, fue prolijo. También vamos a ver un poquito, ya entrando más al tema, que ese vínculo también se da hasta marzo de 1879. De ahí ya no se conoce otra fecha de otra situación sobre alguna otra. Pero ¿cómo llega la noticia de la invasión de los puertos bolivianos a Tarija? La noticia llega 2 semanas después de acontecido el hecho del 14 de febrero de 1879. El 27 de febrero, muy temprano en la mañana, llega la noticia de Tarija que por supuesto los chilenos habían invadido los puertos bolivianos. Pero ¿cómo llega la noticia? La noticia fue primero a Argentina, de Argentina vía telégrafo hasta Tupiza, y de Tupiza vía Chasqui hasta Tarija. Uno de los grandes problemas que ha tenido Tarija en la época republicana, hasta casi entrada la guerra del Chaco, fue el tema de comunicación. Carecía de caminos. Tarija básicamente estaba aislada del norte boliviano y se tenía algunos caminos que eran al sur, que era más que todo de herradura, no servía mucho. Pero como les mencionaba, después de semanas se sabe la noticia aquí en Tarija. Es así que se da en la ciudad de Tarija varios mitines. Uno de ellos se da a las 12 del mediodía, se da en la municipalidad, donde algunas autoridades pues hacían alardes de su oratoria, decían que juraban a través de sus autoridades, juraba lavar la mancha que el gobierno de Santiago había hecho. Entre haciendo alardes y burras y bravos, el pueblo manifestaba su indignación por el ultraje chileno. Conocemos algunos documentos donde certifica en realidad que que sí realizaron muchas protestas contra el gobierno chileno por lo que se había invadido. Incluso algunas revueltas, saca muchas protestas, pronunciamientos. Los alumnos de la época se presentaron el Colegio Nacional San Luis, los alumnos del Colegio Nacional San Luis hicieron también su protesta, los profesores igualmente. Bueno, es a raíz de eso que se da esa efervescencia en esa época, justamente ese jueves 27 de febrero. Al día siguiente, el 28 de febrero, llega también temprano la orden desde el gobierno central desde La Paz que el departamento de Tarija tenía que formar a las guardias municipales. A las 12 de mediodía de ese 28 de febrero, el prefecto de Tarija envía esta circular. Este es un fragmento de un libro copiador de la época, en donde, bueno, hacía conocer, bueno, tenor era para todos los subprefectos de la provincia de Tarija. Bueno, indicaba el boletín que incluyó a este oficio, dará cuenta usted del conocimiento del escandaloso atentado perpetuado por el gobierno de chileno en el territorio boliviano el día 14 que expira, mejor dicho, perdón. Además indicaba, párrafos más abajo, que se tenían que armar a las guardias departamentales en este caso para hacer frente. Aquí un punto tal vez interesante de esto es que para Tarija se tenía que bifurcar las fuerzas. ¿Por qué? Porque Tarija tenía una especie de combatir, tenía que formar dos tropas, una para que tenía que combatir, dos guardias, una que tenía que combatir con los chilenos y de la guerra, y otra que tenía que precaver y dar seguridad a los pobladores chaqueños que estaban, a los colonos chaqueños. Durante y después de la guerra del Chaco, la protección de que Tarija, era importante en realidad que Tarija dé protección a esas colonias que constantemente eran asaltadas por las tribus chaqueñas. Esa fue mayormente la preocupación que tuvo la prefectura de Tarija. Formar un batallón, bueno, las fuerzas que van hacia el Pacífico, que irían a la guerra, y otro que deberían formarse para proteger la seguridad de los chaqueños. Pero ¿cómo fue la formación en sí? Comenzamos un periodo difícil. Como todas partes de Bolivia, la sequía también estaba aquí en Tarija. Hay un periódico, creo que es de comercio de la época, periódico paseño, que una de sus notas refería que en Tarija se está muriendo de hambre.
no era aquí, viendo las publicaciones periodísticas también de la época, es verdad. Se mencionaba que los principales poblados que daban abastecimiento en lo alimenticio, como es Santana, que es un pueblo muy cercano, Santana, San Lorenzo, Sella, la compañía, la misma Concepción, el Valle de la Concepción, que deberían o abastecían de productos aquí, prácticamente estaban agotados. En ese escenario es donde Tarija se tenía que armar y dar la logística a las tropas. Pero comenzaban a aparecer los listas, porque como les mencionaba, la orden era que los prefectos envíen el listado de qué tropa mayormente podían reclutar en sus diferentes territorios. Es así que los diferentes comienzan a enviar diferentes oficios dando listados de los soldados o la capacidad mayormente de que podían reclutar. Y en un momento el prefecto exterioriza a su par de Potosí, también al ministro de guerra, que Tarija estaba en la capacidad de reclutar 4.000 hombres. Era prácticamente una visión que se tendría, que estaba más o menos en capacidad Tarija de reclutar. Estaba conformado prácticamente, debería estar conformado, la capital debería armar un batallón de granaderos, un cuerpo de rifleros, San Lorenzo, tendría que hablar un regimiento, Tomayapo y Unchara, que están en las zonas altas del departamento de Tarija, tenía que formar el batallón de Tomayapo, Concepción tenía que dar un regimiento con 3 escuadrones, Santana, que es, como le decía, un poblado muy cercano a Tarija, también tenía que dar otros, reclutar a otros hombres, San Luis y Salinas. San Luis es, porque se ubiquen, actualmente es la provincia O'Connor, o sea, en la provincia O'Connor, se ubica, mejor dicho, y Salinas también es parte de eso, y también una especie de extensión también de lo que era el Chaco. De todos estos pueblos, estos poblados que tenían que dar hombres, solamente llegaron a las tropas tarijeñas a reclutarse, solamente tropas de la capital, tropas de San Lorenzo, de Concepción, algunas de Tomayapo y otras de la actual provincia Méndez, ¿no? Ese fue el escenario. Aquí vemos, por ejemplo, un listado, bueno, también una nota que envía un coronel que es Miguel de Lizárraga, lo envía desde Yunchará, que da en marzo, el 20 de marzo. Lo mismo, tenían que enviar, y como estas aparecen de distintas regiones o de todo el departamento. Incluso hemos visto del actual Bermejo, de la región del actual Bermejo, que formaron, por ejemplo, formaron un regimiento, el regimiento Montenegro, que se llamaba, incluso los lanceros de Chaguaya también, que se formó allá en esa región. Chaguaya es una población muy cercana o mejor, muy conocida por el tema religioso que está ese santuario de la Virgen, ¿no? Como les decía, todas esas partes comenzaron a enviar sus listas, respectivas listas. Pero, como le digo, en lo logístico, el problema, como mencionaba, pasaba por el tema económico. Lo económico fue fundamental para armar un cuerpo, querer armar un cuerpo de 4.000 hombres. Prácticamente, y fue difícil, más o menos haciendo un análisis, no sé por qué se habría alentado tanto el prefecto de la época de dar una cifra tal vez por el patriotismo, tal vez, bueno, ingenuidad, tal vez, puede ser ambas cosas incluso, pero incluso los servidores públicos de Tarija no cobraban desde octubre de 1878. Las arcas de Tarija estaban prácticamente vacías, no se tenía la capacidad. Cuando se tenía que comprar la tela para armar los uniformes o para construir los uniformes, no llegaban. Y si había, eran cantidades mínimas y se tenía que traer incluso desde Cochabamba y no cubrían capacidades todavía. Y peor, tratar de traerlas antes era un sacrificio más porque no se contaba ni siquiera con el recurso económico. Y ese escenario, y bueno, por esa parte, en lo logístico fue una dificultad. Los zapatos, ni qué decir, no tenían ni para comprar telas, pero para comprar zapatos. Las armas, y les contaré posteriormente dónde se trajeron o cuál es lo que podemos contar sobre eso. Y aquí llega también otro punto específico que es el tema político. Lamentablemente también hubo un conflicto político, una dubitación que se daba entre el Estado central y esta parte en este periodo, hasta marzo de 1879, con la prefectura de Tarija. Pues, ¿qué había pasado? Como les mencionaba, Tarija tenía el conflicto en el Chaco, o sea,
tenía que tratar de frenar los avances o por lo menos proteger a los colonos chaqueños. Y para eso necesitaban reclutar tropas. Y a finales de 1878 habían elegido los tarijeños al jefe que debería protegerlos, a proteger a los colonos chaqueños, ¿no? ¿Y quién era ese jefe? Era don Miguel Extensor. Pero la desconfianza del ministro de Daza hace que no confíe en este y manda una noticia diciendo que posterguen la designación de este jefe. Pero lamentablemente hasta el 15 de marzo, perdón, no se tenían noticias y mucho menos instrucciones. Era que se estaba organizando una fuerza sin cabeza. Los que podían reclutar un poquito, los que trataban de acomodarse a esa circunstancia, eran dos personajes, dos oreños, uno Palazuelos y otro era Galleguillos, el apellido Galleguillos, que era el segundo. Eso es lo que trataban de aquí más o menos. Solamente lo que hacían era recoger las listas también, nada más. Y justamente esto dificultó pues un buen andamiaje de la guerra, por lo menos en lo que se establece, en lo que se entiende por reclutar las tropas, ¿no? Ahora, también como se ordenó hacer estas fuerzas, también en San Lorenzo, yo quiero tocar este tema de San Lorenzo en especial, porque aquí vemos una casa que tiene un gran valor histórico, tal vez desconocido por los mismos tarijeños, también es desconocido. Esta es la calle, este es en San Lorenzo. En la actual calle Lino Morales, esta es la calle Lino Morales, y esta es la calle que sale a Tarija, que viene hacia Tarija. Pero, ¿cuál es lo interesante de esta casa? Esta casa perteneció a Coronel Lino Morales. Pero, ¿por qué hago referencia? Porque en esta casa, en la Guerra de Independencia en 1810, se forman se recluta aquí los hombres que partirían a la batalla de Suipacha, los jinetes sanlorenseños. Ya aquí incluso en esta casa se aloja el personaje Santeño Güemes en la Guerra de Independencia. Posteriormente, bueno, también es así lo de otras guerras civiles que tuvo Bolivia, donde se reclutaba tropas. Pero en la Guerra del Pacífico fue el epicentro de reunión de las tropas mendeñas que deberían partir a la Guerra del Pacífico. La parte de aquí atrás de esta casa, la parte de atrás de esta casa se llamaba La Hechicera, todo este territorio se llamaba La Hechicera y era campos, o sea, desde la Guerra de Independencia hasta bien entrado incluso hay un registro sobre esta casa, también logró algunas tropas que partieron que se deberían ir a la Guerra Federal, que se tuvo en Tarija, la Guerra Civil, mejor dicho, y se albergó en esta casa. Lamentablemente ahorita está no tiene ni una placa, ¿no? Está más allá de los esfuerzos que son de privados, que esto pertenece a privado, pero no tiene ningún reconocimiento, ni siquiera una plaquita, ni siquiera una plaquita. Pero ¿quiénes los encargados de ocupar a las fuerzas tarijeñas, mejor dicho, en San Lorenzo, este escuadrón? El encargado, el jefe debería ser Justo Villegas. Justo Villegas recién llega a finales de marzo. Llega a finales de marzo. El segundo que trataba de organizarlos desde ya fue el coronel Mariano Coloro, era tarijeño. Aquí también vemos a otro personaje que es un argentino, es el coronel Gilberto Ruiz, un argentino que combate al lado de los bolivianos, combate en el Alto de Alianza. Y también vemos un personaje también que es conocido también en el pueblo de Méndez, que es el capitán Rosendo Antelo. ¿Por qué ellos ¿Por qué muestran estas imágenes? No porque tengamos una preferencia, sino que unos grandes problemas que hemos tenido en la investigación es que no conocemos, no tenemos ninguna referencia fotográfica sobre los personajes tarijeños que han ido o que han contribuido en la defensa de Bolivia o que se han puesto al lado de las tropas tarijeñas para partir, ¿no? Estas son algunas fotos que hemos podido recuperar de algunos personajes. Continuando, podemos ver aquí, a su mano izquierda, aquí vemos un documento. Ese es un oficio, es mucho más largo, sino que por espacio lo cortamos. Aquí demuestra un poquito la comunicación que les mencionaba, el prefecto del departamento de Cobija, así lo menciona, así lo sitúa, así lo dice, envía un documento diciendo cómo era la verdadera situación del litoral, cómo está la situación. Bueno, este es un oficio que responde en realidad el prefecto de Tarija. ¿Qué es lo interesante de esta carta? De esta carta es
que siga aseverando el prefecto de la época que se podía contar con los 4.000 hombres que se dijo desde un principio. 14 escuadrones de 200 plazas cada una y 2 batallones de 500. Y lo interesante justamente es porque se seguía diciendo este dato, que se seguía contando con este dato, y porque es el último documento conocido por una autoridad tarijeña, un oficio en realidad, que se le envía a otra autoridad en el litoral. Por lo menos no conocemos otro documento que refiera, bueno, que se envíe desde Tarija que lo haya recibido una autoridad litoral. Para el 2 de abril, continuando, para el 2 de abril llega la noticia del combate de Calama, que se había producido el 23 de marzo. Sobre la referencia de algún tarijeño que haya combatido en este combate, hemos podido averiguar, bueno, hemos podido indagar en realidad, que existe un hombre que es don Mariano Centeno. No tenemos mayores datos sobre él, sí que después de combate sobrevive, por supuesto, y toma la vía a Canchas Blancas, y de Canchas Blancas se reúne, es reclutado o se presenta al batallón Bustillos. Sería el único tarijeño hasta ahora que conozcamos que haya participado el 23 de marzo junto con Abaró y los otros defensores de Calama, ¿no? Para el mes de abril de ese mismo año de 1879, ya se tenía una conformación base. No se pudo mantener, como decía el prefecto, a pesar de sus intenciones, no se podía mantener por el tema de socorros de la misma tropa, de alimentos que no había. Bueno, es así que vamos a comenzar a detallar qué es lo que, a ver, lo que se pudo detallar de las tropas que las listas dieron, ¿no? Que se exteriorizaban. Por ejemplo, en Concepción, en algún momento el Valle de la Concepción propuso, o mejor dicho, ofreció 2.601 hombres. Después mandó otra lista diciendo que no se podía, que son 2.000 hombres, de los cuales solamente 1.200 se presentan, y de esos 1.240 hombres, solamente 270 eran actos. Y de esos 270 hombres, 1.500 hombres. De esos 1.500 hombres, 240 son actos bueno, para aguantar la campaña, ¿no? E incluso había casados y ancianos. La capital presenta 400, bueno, ofrece 400 plazas. De esos 400 plazas, solamente 190 eran actos. En un total, 620 hombres a priori son los que estarían aptos para hacer frente a la campaña. Pero por diversos motivos, deserciones o algunas otras cuestiones, son los que eh, se van disminuyendo el monto. Al final, solamente se pudo reunir 440 plazas, que lo quedaba hasta el 21 de abril. Y aquí llega otra dubitación. Pues el prefecto Trigo, que era el prefecto de Tarija, era don Bernardo Trigo, él creía que las tropas de Tarija debían partir directo hasta Tupiza para recibir las armas. El presidente de Daza instruye otra cosa. Dice que las tropas de Tarija deberían ir directo hasta La Paz. Y el general Campero, que ya tenía el mando de la quinta división, dispone otra cosa. Dice que las tropas directamente a Cotagaita. Esas dubitaciones fueron lo que fueron alterando en un buen transcurso de la guerra. Más allá de lo logístico, esas cosas fueron lo que fueron incomodando incluso al prefecto. Y bueno, la última predisposición de Campero es la que convence, bueno, la que se acata, y las tropas de Tarija parten hasta Cotagaita. Aquí vemos una foto que es realmente significativa, por lo menos para los tarijeños. Esta es la formación del batallón Tarija. Existe otra versión que es también un batallón Tarija, pero no el que va a la guerra del Pacífico, sino la que va a la guerra, mejor dicho, a la exploración en 1883, la que atraviesa el Chaco tarijeño y llega al Paraguay. Pero bueno, por algunas cuestiones de lógica, bueno, algunas investigaciones, decimos que esta es la foto que va, el batallón Tarija que va a la guerra del Pacífico. ¿Qué es lo que queremos rescatar? Aquí, bueno, en esta parte, aquí están los jefes, aquí está el coronel Miguel Estensoro. El coronel Miguel Estensoro, en principio, como ya les mencionaba, no estaba designado a las tropas tarijeñas. Casi momentos finales de marzo,
es donde llega la orden que debería tomar el coronel Ezequiel Apodaca el mando de las fuerzas tarijeñas, pero por uno u otro motivo tarda, bueno, queda el coronel Miguel Estensoro nomás designado para que sea jefe de las tropas tarijeñas. Aquí vemos el prefecto de Tarija, aquí vemos, creemos que es el segundo del Tarija, que es el coronel Galleguillos, que era un oroneño, ¿no? Aquí vemos un tambor. Esas son las tropas. ¿Cómo estaba compuesto el uniforme del Tarija? A pesar de, como les mencionaba, esas vicisitudes, se logra armar nomás uniformar esto. El uniforme estaba compuesto por una camisa que era de tocuyo, una chaqueta, calzoncillos de bayeta y un pantalón. Ni pensar que tenían zapatos porque no habían llegado, no había recursos para poder comprar. No habían unos recursos y otro tiempo para poder hacerlos traer, porque mayormente se los hacía traer desde la Argentina. Otra particularidad de esto, de esta foto, es que, bueno, como les mencionaba, las armas, no existe un registro en realidad de dónde se habrían conseguido las armas para formar el batallón o equiparlo en materia bélico. Sí tenemos menciones, hemos podido ver en libros que hacen relación que las armas se las compran algunas en la Argentina, otras, sí eso lo puedo, he visto en documentos, en fuentes primarias, que algunas armas, pero son muy escasas, son como 20 o 30 armas que se traen del Chaco, de los soldados que estaban en el Chaco. Incluso se llega a hacer, da la orden del prefecto de que los militares vayan a los poblados y traten de recuperar algunas armas para poder equiparlas, para poder equipar a este batallón, que se termina siendo sin un batallón solamente Tarija y el Escuadrón Méndez. Pero hay un registro solamente que se logran recuperar solamente 10 armas, 10 escopetas, perdón, 4 rifles y 10 escopetas. En un mes de búsqueda prácticamente se logra recuperar esto. Como decía, una de las principales preocupaciones era en el Chaco. También unas armas estaban ahí, solamente 20 o 30 llegan hasta Tarija y se cree, o algunas publicaciones, como decía, de libros, que algunos autores refieren que sí se traen algunas armas del Pacífico. Es así, esta, como decía, es una foto totalmente muy linda. Se ve el Cabildo de Tarija, actual el Consejo Municipal. Es una foto muy hermosa y representativa para el tarijeño, ¿no? Pero ¿cómo fue la circunstancia de la marcha? A las 9 de la mañana se hizo una misa de campaña en la actual iglesia catedral de la ciudad de Tarija. Se bendijo los estandartes, el del Escuadrón Méndez y el del batallón Tarija. Y a las 10 de la mañana estaban ya formados y formados para ya prender la marcha. Es así como 8 de mayo de 1879 los tarijeños marchan hasta la punto de reunión, hasta la punto de reunión de la quinta división, que es en Cotagaita. Sobre la llegada o la marcha que estuvieron prácticamente, fue por tongadas, fue por grupos que llegaban incluso hay una referencia, hay el diario de Alba, que es un diario de la campaña de la quinta división, menciona que algunos soldados, el Escuadrón Méndez incluso llegaba hasta principios de septiembre. Hay una mención que hace eso. ¿Por qué? Porque algunos, como decís, desertaban, otros lamentablemente morían en el camino, algunos soldados, y por cuestiones también de lógica, también se retiraban hacia el Chaco, una contramarcha tal vez un poquito ilógica, pero deberían hacer eso, y se quedan prácticamente poco a poco, comenzaban a ir por partes y llegar hasta Cotagaita. Después se van hasta Tupiza y se mantienen un buen tiempo también esperando órdenes. Es en este periodo que la experiencia del batallón Tarija, que termina siendo en realidad un solo batallón, que con 400 plazas, y también un escuadrón que era de caballería, que también era formado mayormente por los vecinos de Méndez, que con 120, eran 120 los jinetes que llegaron bueno, a formar parte de la quinta división, donde se esperaban otros batallones, el Bustillo, el Ayacucho, Chorol, que eran formados en Potosí, que eran hombres mayormente naturales de Potosí. Y bueno, la orden, la punta, bueno, aquí es interesante esta fotografía. Al final, por favor, voy a mencionar las fuentes para que no se enojen los amigos, los autores, en realidad, de donde tomamos estas imágenes y otra, que al final los pondré las fuentes, la fuente. Bueno, aquí se da un poquito el trajín
de esta quinta división. Bueno, aquí toman desde Potosí, las tropas que salen de Potosí, y aquí está San Cristóbal. Esto fue lo máximo que llegó al sur la quinta división. Como decía, estaba conformado por el batallón Chorolque, el batallón Ayacucho y el batallón Bustillos, y también el Tarija, y el escuadrón Méndez, perdón. Eso era la fuerza de la quinta división. Después se añaden otros, los cazadores, que era al mando del coronel Rufino Carrasco. Y se quedan prácticamente deambulando, estando aquí en esta presión durante mucho tiempo, como les mencionaba, prácticamente agosto, septiembre, hasta octubre, en la quinta división no tenía ninguna, a ver, ninguna orden clara, pues que se estimaba que debían tomar esta división, debería tomar Calama, o ir a la reunión en Tarapacá con el general Buendía. Ni lo uno ni lo otro, como veremos más adelante, Campero decide la marcha del batallón Chorolque Bustillos y parte del Tarija hacia el norte. Y otra pequeña facción de esa quinta división debería quedándose resguardando esta parte, los de los Lipes. ¿Por qué? Porque se tenía noticias de que patrullas chilenas habían capturado o que tenían la intención de tomar la Huanchaca, o también se tenía noticias que habían cometido algunos atropellos contra los pobladores, a los indígenas que estaban en esta zona, y también deberían resguardar porque esta parte era un punto primordial porque el abastecimiento de ganado y algunos comestibles desde Salta, el norte argentino, pasaba por aquí. El 13 de septiembre, mejor dicho, el 6 de noviembre, como les mencionaba, esta pequeña facción del ejército boliviano de la quinta división se sale de San Cristóbal y parte rumbo a Canchas Blancas. Y la otra parte también parte el 6 de noviembre y se va, bueno, en principio a Tomave, que deberían abastecerse. Este es, como les decíamos, es más interesante porque estas dobles fechas que se ve aquí son un poquito las idas y vueltas que se llevaban. Llegaban hasta un lugar, volvían. Otra vez iba a un lugar determinado, otra vez volvían. Y ese es el trajín que en realidad que hace toda esta quinta división, esta parte del batallón Tarija y otros soldados, todo ese trajín hasta llegar a La Paz y de La Paz llegar a Tacna. Más o menos, si se dan cuenta, en esta parte especialmente, todo el trajín que marcha contra el pleno desierto del altiplano boliviano, ¿no? Bueno, continuemos. Como mencionaba, voy a diferenciar ahora, voy a mencionar esta parte que se queda al sur ahora, esta pequeña facción. Esta pequeña facción estaba compuesta de la quinta división por un batallón que era el Ayacucho, que estaba al mando del coronel Lino Morales, estaba parte del Tarija y estaba el escuadrón Méndez. El resto del batallón Tarija, la otra parte, se va al norte al mando del coronel Miguel Extensor. Como decía, lo primordial, deberían resguardar, uno, la Huanchaca, las empresas mineras o el recurso mineralógico que tenía Bolivia por estas zonas, proteger que no se cometa más abusos, patrullar para que no se cometa más abusos y evitar que, bueno, corten los chilenos la vía de comunicación o los comerciantes, el camino de comercial entre el norte argentino, bueno, las regiones Tarapacá y Tacna, ¿no? Porque era desde la Argentina partían algunas, el ganado especialmente, que debería llegar a alimentar toda esta parte. Quiero, en el transcurso de ese periodo, 6 de noviembre, quiero mencionar esto lo de Canchas Blancas, pero quiero mencionarlo con mucho cuidado. Creemos que lo de Canchas Blancas es un combate, bueno, es un acto bélico muy controversial, pero también hemos visto que son muy extremistas algunos autores, para afirmar que hubo una batalla de Canchas Blancas y otros para negar que hubo una batalla de Canchas Blancas, tanto autores nacionales como extranjeros. Son muy extremistas. Los nacionales, o mejor dicho, perdón, los que afirman que hubo una batalla se basan especialmente en el documento que menciona el coronel Apodaca, un diario que escribe, y muy poco también lo mencionan en un diario de mejor dicho, una crónica que hace la hija de coronel Lino Morales que se publica ya en el siglo XIX, en el siglo XX, a mediados del siglo XX, que se publica, ¿no? Que se llama Tarija y la Guerra del Pacífico, y menciona pues la batalla y por qué da algunos datos de por qué se niega esta batalla.
pero de ahí en más no se tiene una profundidad que debería esclarecerse. Y hay otros autores, como les mencionaba, que niegan rotundamente que nunca han existido. ¿Qué podemos concluir? Nosotros hemos podido indagar un poco más a profundidad. Creemos que tenemos alguna documentación que ojalá en un futuro podamos plasmar en un documento, publicarlo, pero que tenga un valor científico, no un valor patrión, mejor dicho, nacionalista muy marcado. ¿Por qué? Porque a veces el nacionalismo nos hace cometer errores. Y hay referencias en verdad que han venido chilenos, que estaban chilenos en Canchas Blancas, que han llegado hasta Canchas Blancas. También hay referencias que también hubo una especie de escaramuzas ahí. Hay incluso documentos en que donde es verdad, donde hay una presencia muy fuerte de tropas bolivianas resguardando esto. Y particular alusión a esto que nos interesa mucho es porque esta batalla, si también son de chicheños y o de potosinos chicheños, habla mucho acerca de los tarijeños. ¿Y por qué hago este énfasis de resaltar esto, pues, de esta investigación que ojalá podamos plasmar? Porque la mayoría, o mejor dicho, los comandantes de esta batalla eran tarijeños. Y alguna documentación pudimos ver haciendo referencia a esta situación. Lo que muchos investigadores tal vez no han podido observarlos, hemos conocido nosotros sobre estas referencias. Como les decía, necesitamos un poco de tiempo, ojalá en un futuro podamos difundir esta información. Dentro, como les decía, dicta las normas científicas, ¿no? Tal vez para negar que existió la batalla, o tal vez para afirmar en realidad que existió la batalla en la batalla. Pero también queremos en este énfasis resaltar la figura del coronel Morales. Coronel Morales tenía mucha experiencia por esta zona, porque fue subprefecto de Porco, también, bueno, también de Chichas, y realizaba muchas incursiones por esos lados. Incluso vimos un documento en donde afirmaba que había hecho espionaje en territorio chileno, y que su hijo, se llamaba Gil Morales, era una especie de, bueno, especie de guía, establecían vínculos, o sea, la correspondencia o la documentación que encontraba Lino Morales lo hacía llegar a través de su hijo al ministro Jofré, después a los presidentes, incluso se menciona que se llegó incluso a manos de algunos generales peruanos. Y también es interesante porque en 1868 el coronel Lino Morales ya precavía, hay un documento que publica Oblitas que menciona una carta de Lino Morales donde da una verdadera, escribe totalmente, esa carta está llena de figuras geopolíticas o de pensamientos geopolíticos diciendo primero que se nos viene la invasión de Chile, ya en 68. A raíz de eso se forma una logia en Tupiza. ¿Quién era el presidente de esta logia? La logia Alianza. El presidente era un familiar de Lino Morales, que es don Agustín Morales, justamente llega a ser presidente de Bolivia. También estaba un general peruano que era Buendía. Y estos le encargan, Lino Morales era el encargado, especie de jefe de relaciones exteriores, y es el encargado de establecer una comunicación o buscar la alianza de la Argentina. Va hasta la Argentina, se reúne con el presidente, creo que es Mitre, se reúne, pero no le interesa. Lino Morales llega a ser muy amigo de presidente Mitre. Incluso hay un documento que podemos revisar en donde menciona que Mitre le invita a formar parte de jefe de Estado Mayor del Ejército Argentino. Lastimosamente, no sabemos en realidad por qué no acepta a Lino Morales, ¿no? Pero en ese momento, cuando se estaba formando esta alianza o que la participación en Argentina, no le interesa a la Argentina. Quiero recalcar esto antes de pasar este tema de Canchas Blancas. Como les decía, da mucha alusión a lo tarijeño esto, o la participación tarijeña. Habla aquí de, bueno, de la participación del escuadrón de los 36 de Méndez, que atacaron a cuchillo a machete limpio a las tropas chilenas. También habla de algunas interjecciones chapacas, ¿no? Que, bueno, por respeto al público no diremos cuáles son esas interjecciones chapacas, pero ya puede dar una referencia, ¿no? De lo que fue de los tarijeños que actuaron en esta, si se quiere, controversial batalla, ¿no? Pasamos a otro punto, que este fue, sí, bueno, ya sabemos que
que es más esclarecedor. Bueno, sabemos que hay más referencias y sabemos que en verdad ha existido esta situación, que fue el combate de Tambillos, esta escaramuza de Tambillos. De los 70 hombres que estaba armando el coronel Rufino Carrasco, un poquito más de 70 hombres, y que actúan en el combate este de Tambillos, 17 o 18 eran tarijeños. ¿Quién era? Bueno, el segundo, primero era el jefe, era Rufino Carrasco, y el segundo era el coronel también Mariano Colodro. El que había armado las tropas, reclutado las tropas en San Lorenzo fue también, es el segundo de estos pequeños francotiradores, si no me equivoco, así era el nombre. Y bueno, actúan también segundo. Lo que pudimos observar, 17 o 18 tarijeños en este pequeño escaramuza que se da y que son vencedores. Ahora, lo anterior que acabo de mencionar es la parte que vivió estas tropas tarijeñas en el sur. Lo que supuestamente se hubo en Canchas Blancas, lo que se vivió en Tambillos, ¿no? El 6 de diciembre de 1879. Pero también queremos mencionar, esos son algunos extractos, como les voy a mencionar. Bueno, aquí hay una partecita, una figura, una imagen que es la tapa de una publicación que fue escrita por Enrique Vidal Rey y que se llama La División Perdida. Sí hace referencia a todo lo que vivió esas tropas, no solo tarijeñas, por supuesto, tropas de potosinas, de chicheñas, incluso cinteñas, que estuvieron, trajinaron que bueno, trajinaron, como les menciono, todo el altiplano boliviano. ¿Pero por qué muestro esto? Porque encontramos fragmentos en el diario de la Quinta División, diario de campaña de la Quinta División, escrito por Alba, el comisario de auditor, el comisario de guerra, que tenía el general Campero, y da pues muestra muchas de las vivencias que pasaban los soldados, tanto tarijeños como de otras regiones, pero voy a hacer énfasis. Bueno, este primer párrafo, mayormente, este primer párrafo es un informe que hace el cónsul de Perú en Potosí. Él seguramente había visitado Tupiza y había visto las fuerzas que estaban ahí. Bueno, dice, y da un informe, pues, uno por uno los batallones, ¿no? Y nos referente al Tarija, al batallón Tarija, da constante 300 plazas. La gente, aunque muy buena para el servicio de las armas, no es muy apropiada para soportar la rigidez de los climas en la actual estación. Y por ello y la falta de abrigo han tenido en Tupiza muchas bajas. Su instrucción y disciplina son regulares. Del escuadrón Méndez, constante de 150 plazas aproximadamente de gente muy apropiada para la caballería, pero tiene los mismos inconvenientes del clima que el batallón Tarija, por ser de la misma procedencia. Aquí ya comienza siendo una referencia pues de lo que pasaba lo pasaban los soldados tarijeños. Se decía, bueno, en los mismos documentos, que muchos de los soldados morían, incluso ya en Tupiza, les afectaba la falta de comida, les afectaba la falta de abrigo, todo eso. Y esos hechos se van replicando en los posteriores días, posteriores meses. Aquí encontramos otro fragmento, escribimos, el 17 de octubre de 1879, esto lo escribe Apodaca, 2 soldados tarijeños murieron de frío y algunos están entumecidos. El 25 de noviembre, casi un mes después, ese día se fueron encontrados 3 desertores cubiertos, bueno, fueron protegidos por las rabonas. Hablando del lunes de las rabonas, bueno, también Tarija contaba con algunas rabonas. Contaba con sus respectivas rabonas, ¿no? Bueno, estos fueron encontrados, se los hizo castigar y bueno, una vez que se les dio el castigo, se levantaron y dijeron, compañeros, he pagado mi delito, viva la quinta edición y vamos adelante. El 7 de diciembre, citamos de nuevo a Alba, tuvo la inhumación, bueno, sepultura del soldado Miguel Rilova, que era del Tarija. Bueno, se repartió alguna ropa, los del Tarija no tuvieron la suerte de quedarse con esa ropa, solamente los del Bustillo y del Chololque. El 8 de diciembre, el día de la Virgen de la Purísima Concepción, la Virgen o la figura o la protectora que se llamaba en el batallón Tarija era la Virgen de la Concepción. Por eso hacemos alusión, mencionamos este episodio, este día especialmente. Se oyó misa toda la división en la plaza de Salinas de García y Mendoza, habiendo acompañado en la procesión la Virgen del batallón Tarija.
Bueno, vamos a decir, muchos de los soldados eran de Concepción, por eso alusión a este tema. El 11 de diciembre del 79, continuamos con ese mismo año, se castigó con 500 azotes a un soldado del batallón Tarija, que de puro aburrido se insolentó contra sus superiores y deseaba que se le fusile antes de continuar. Antes de continuar. Estos fragmentos fueron repetidos muchas veces en toda ocasión. Aquí vemos otro. Se encontró Francisco Álvarez de Tarija. Este dejó el fusil y se escapó, prácticamente desertó, pero fue encontrado. Al día siguiente de ser encontrado, se lo dio la orden de que se lo fusile. Se hicieron muchas súplicas, como se menciona el del coronel Miguel Estensoro, hacia el doctor Laislao Cabrera. Cabrera había dado la orden de que se fusile. Tal vez no encontró otra referencia de otro soldado, tal vez me puedo equivocar o desconozco, pero ese es un hecho interesante, pues que un soldado en plena guerra, bueno, más allá de que haya desertado, se lo fusile. Debe ser uno de los pocos casos, y este pertenece a un tarijeño, que se lo fusile en plena guerra. Este otro párrafo que quiero decirles, lo voy a leer en todo. 12 de marzo de 1880, ya 1880. Escribe Apodaca. Un soldado de Pazcaya, enfermo, se sintió sano al atardecer. Se levantó del descanso y gritó: miren, es la quebrada de Rugero. Corrió para tomar agua y cayó muerto. Otros antes de morir hablan de su madre o de su hermanito menor. Recuerdan a Bartolo, a Camataquí, a Puna. Agarrando alguna vieja carta de su familia me piden que lea. Al poco mueren silenciosamente dejando caer una lágrima seca que apenas hace brillar sus ojos. Un chapaco de San Lorenzo hablaba de Cella. Medio quiso entonar algo. Parecía que se recordaba los árboles verdes, los tarachis de los trigales, y de repente blanqueó los ojos y quedó muerto. Aquí nadie dice nada cuando se muere. Solo un suspiro, todo es escaso, hasta las lágrimas. Las lágrimas están dentro del ojo, pero no salen. Ese era un poquito reflejando el sufrimiento que pasaban las tropas tarijeñas en la Guerra Pacífica. Escuchamos hasta ahora muchos comentarios o vivencias, leemos muchos de sufrimiento que, haciendo comparación, que son odiosos, pero creo que no va a servir en esta ocasión. En la Guerra del Chaco, sobre las marchas que tenían que dar también los soldados, especialmente el occidente de Bolivia, para llegar hasta el Chaco. Por ferrocarril, después hasta el Tarija-Pi, Tarija, otra vez hasta la zona hasta donde estaba la guerra, ¿no? Ese mismo sufrimiento que pasaron los soldados del occidente boliviano y de otras regiones, lo mismo lo pasaron los tarijeños, los de Camataquí, los de Bartolo, los de Puna, los potosinos, los inteños, en la Guerra del Pacífico. En diferentes circunstancias, diferentes guerras, pero el mismo sacrificio. Y es por ello que, bueno, tratamos un poquito de hacer esto. Quise hablar esto del Tarija, no haciendo una alusión directa al regionalismo, sino que esta situación que se da de sacrificio, de heroísmo, ha sido por igual. Los que sufrieron en el Chaco lo sufrieron en el Pacífico y también lo sufrieron en el Acre. Después podemos hablar de ese tema. Pero la recompensa, ¿no? El reconocimiento no es por igual, lamentablemente. Creo que debería ser un poquito de seguir estudiándose ese tema y, como decía, no es que unos sean más valerosos que otros. Todos son valerosos, todos son heroicos por igual, pero el reconocimiento a veces es diferente en Bolivia. Bueno, continuamos. Después de esas circunstancias que pudimos ver, llegan a La Paz esas tropas tarijeñas que habían partido con otra división. Y bueno, el 27 de diciembre toma el mando del ejército el coronel general Campero. Se pasa el mando de la división, el también militar Claudio Costa. El 4 de abril parten desde La Paz, otro trajín, hasta Tacna, llegando el 17 de abril. Antes de continuar con esa parte, quiero mostrarles un documento, otro oficio, que también está en los depósitos, los archivos de Tarija.
Es un informe que que se da desde Tacna, que se envía desde Tacna al prefecto de Tarija. El prefecto de Tarija hace una relación más o menos de lo que pasaba hasta marzo, hasta mediados de marzo, en Teatro de Operaciones, ¿no? Este documento lo firma JJ Pérez, el anciano general del Ejército de Bolivia, ¿no? El jefe de Estado Mayor en ese tiempo. Y es una referencia, o sea que las comunicaciones seguían fluyendo entre, supongo que también fueron con otras regiones, pero a Tarija llegaron y esto está, como les digo, actualmente depositado. Sobre las vivencias ya de Tarija en Tacna, del batallón Tarija, bueno, se habían fusionado ya el Tarija con el Escuadrón Méndez, se habían fusionado, se habían fundido. No se tienen mayores referencias, bueno, suponemos que es igual que han debido también las mismas dificultades y los mismos hechos favorables, si se ha tenido, que los mismos soldados, que los soldados de otras regiones, ¿no? En esa parte. Se han sufrido hambre, también sufridos los de Tarija de otros lugares, ¿no? Algún hecho particular sobre ese tema, ya en Tacna, sobre el Tarija, solamente el 29, por ejemplo, el 29 de abril, por primera vez, junto con el batallón Grau, que era de Cochabambinos, se van a Tarija a conocer el mar. De ahí, después de eso, algunos grupos, alguna vez se les manda al batallón Tarija, incluso hay una referencia que dan con los Libres del Sur, que se los lleva a hacer una especie de exploración y también de exploración mayormente, pero no se tienen otras referencias más sobre Tarija. Alba habla de esas circunstancias, pero no se tiene. Las vivencias, los párrafos anteriores que leí sobre eso, sobre si murieron o no murieron, se repiten, sí, pero no se da mucho más aquí en Tacna, ¿no? Y una vez en Tacna, ya se debería preparar la batalla. Me voy a ir adelantando un poquito para ya no cansarles mucho. Se va preparando la batalla. Es entonces que el general Campero, junto con Eliodoro Camacho y por Bolivia y el contraalmirante Lisandro Mortero por el Perú, deciden el plan de batalla porque las tropas chilenas, como ya sabemos, ya estaban a punto, estaban muy cerca a Tacna. Bueno, y deciden en ese plan de batalla que el ala de izquierda de las tropas bolivianas, aliadas mejor dicho, debería estar a lo mejor de las fuerzas. ¿Cuál era lo mejor de las fuerzas de los aliados? Era el batallón Sucre, Chuquisaca, era el Viesma y era el batallón Tarija. Eso era, no lo digo yo, sino los documentos que podemos cotejar, mismo Campero, Alba menciona eso, que esto era lo mejor del ejército aliado. Y es así que el 26 de mayo de 1880, a horas 6 a.m., se daban pues ya las primeras noticias. El telégrafo indicaba por la presencia del enemigo al frente. Aquí quiero hacer una mención. Es más una tradición oral que otra cosa, ¿no? Pero se decía que los soldados que habían partido de Tarija entonaban una canción, una composición que hasta ahora sí sigue escuchando, que es la Vita de San Lorenzo. Y momentos antes, como decía, esto es una tradición oral, momentos antes de ir a formar para esperar la batalla, estos soldados comenzaban a cantar esta composición histórica, bueno, esta composición tarijeña, ¿no? Que según lo que nos mencionaban, que leímos, les hacían olvidar por las tristezas, un poquito ya de romanticismo incluso, las hacían olvidar, las hacían recordar lo que vivían, especialmente los soldados de procedentes de San Lorenzo, sobre lo que habían pasado, ¿no? Es una tradición muy bonita que otro día podamos compartir sobre esa situación, ¿no? Sobre los cantos que entonaban. Ya formados para la batalla, aquí vamos a ver el mapa, el croquis mejor dicho. Aquí en esta parte se sitúa el batallón Tarija, aquí está el Viesma y aquí está el Sucre. El enemigo estaba formado por el batallón Valparaíso, está la división Amengual, estaba el primer regimiento Esmeralda y los navales. Ya en la hora de la batalla, son los primeros en combatir los del batallón Tarija. Se dice el teniente, el autor, general Vidaurre, dice, y voy a citar, abro comillas, fue una sorpresa por el fuego el enemigo, causando entre 80 a 100 bajas al regimiento chileno Esmeralda, que tenía a su frente. El Tarija logró
El Tarija luego abandonó sus improvisados parapetos formados como en toda línea de montículos para avanzar sobre el llano en busca de pelea cuerpo a cuerpo, poniendo por el fuego durante, poniendo por el fuego, perdón, poniendo por el fuego durante el avance tenaz resistente a la densa masa enemiga hasta 40 metros de distancia. La lucha en el sector izquierdo fue, como decía, como avisoraba Campero, otros generales, otros jefes, fue la más sangrienta. Se estima que el 85 a 90% de las tropas tarijeñas quedarían en Tacna, en las afueras de Tacna. Después de la batalla son muy pocos los heridos que queden en la relación de heridos que hace el ejército chileno, son muy pocos los prisioneros que hacen una relación también sobre los prisioneros que habían capturado del batallón Tarija. Los demás habían quedado en las arenas de Tacna. Los partes chilenos, tanto del batallón Valparaíso, se me va el nombre ahorita del jefe de ahí, pero menciona sí, justamente más o menos el rango, la proporción de bajas que habían sufrido. Es así que después de esta lucha intensa, como les digo, como 85 a 90% son eliminados del Tarija, solamente Alba se menciona algunos sobrevivientes que toman rumbo, después de la derrota, los chilenos ya avanzan, toman Tacna, emprenden la retirada. Menciona que algunos sobrevivientes de Tarija van a La Paz y otros toman licencia para ir a Oruro y de ahí retornar recién otra vez a Tarija. Entre los que van primero a Oruro podemos encontrar Rosendo Antelo, Demetrio Trigo apellida, se llama Desiderio de la Vega, que son tarijeños y que toman el rumbo a Oruro y de Oruro a Tarija. De otros se quedan en La Paz y tiempo después llegan a Tarija. Y ahí prácticamente culmina todo el esfuerzo por llegar del batallón. Todo ese sacrificio concluye ahí, en las arenas de Tacna, el 26 de mayo de 1880. Es algo particular sobre la situación después de la guerra. Referencias históricas sobre la participación después de estos algunos sobrevivientes, sí las tenemos, pero ¿por qué las tenemos? Gracias a la participación de algunos de ellos en las expediciones que se llevan al Chaco. Recordemos que Miguel Estensoro, hay otro Isidro de la Vega y otros militares que fueron muy importantes tal vez para el ejército boliviano, no son estudiados, no solamente por ser tarijeños, sino por haber logrado éxitos. Por ejemplo, haber marchado desde Tarija, llegar hasta Asunción en 1883. Tal vez el único éxito geopolítico boliviano realizado. Es la única expedición realizada que tuvo éxito de llegar hasta Asunción. Y fue un sacrificio. Y también te encuentran otros militares no solamente Tarija, también tenemos a Pareja, a Samuel Pareja, otros militares que llegan pues ahí y no son estudiados y no tienen un reconocimiento como tal. Noticias después de algunos sobrevivientes del batallón Tarija. Se tiene solamente, por ejemplo, hay un oficio que pudimos observar que es de 1883, justamente el año que se llega al Paraguay, pero que justamente un momento antes de ser reclutados, se les pide a estos soldados que habían pocos sobrevivientes y hay oficios donde mencionan, se excusan de participar porque habían sido heridos en la batalla de la Toda Alianza y no podían llegar podían marchar, no podían ser parte de esa expedición. También conocemos otro documento donde el señor Manuel Méndez, un salvadoreño, pide una especie de resarcimiento, un fondo que se les compense porque sus dos hijos habían muerto en la batalla del Alto de la Alianza. Después no se tiene otro registro tal vez. Ya sí se menciona, ya aquí por ejemplo vemos una noticia, es un periódico, por ejemplo, que se hacían pequeñas, se hacían
se presentaciones de teatro, diferentes eventos públicos para recaudar fondos y poder entregárselos a los sobrevivientes a los combatientes tarijeños que habían participado en el Alto de la Alianza. Esto, pero en el año 85. Aquí podemos encontrar, este es un fragmento del periódico La Estrella de Tarija, donde menciona al teniente coronel Mariano Calamimontes, que había estado con el Tarija, era el segundo, pero esta mención, esta noticia se da porque cuando los soldados, bueno, después del cautiverio regresan a Bolivia y lo mencionan no mencionan casualmente ninguna noticia sobre ningún otro tarijeño. Bueno, este no era tarijeño, ¿no? Pero sí participó con el Tarija. Quiero mostrarles este documento que también es interesante. Ese documento es de 1924. ¿Pero por qué lo muestro? Es una curiosidad, ¿no? Es del señor Manuel Guerrero, subteniente del ejército. Dice haber participado en la Guerra del Pacífico con el batallón Cepita. Da una argumentación de dónde otros momentos había participado también con el ejército boliviano. Incluso se llega a ser parte de algunas exploraciones al Chaco, al lado del ejército. Pero ¿por qué por qué muestro esto? Porque este señor Manuel Guerrero no era boliviano. Este señor Manuel Guerrero era peruano. No sabemos por qué llega a Tarija, tal vez por el ejército, como decía, por alguna expedición que se realizaba al Chaco. Pero ¿qué está pidiendo en 1924? Está pidiendo que se les dé, que la prefectura, el departamento de Tarija, le dé compensación, porque ya estaba muy anciano, por supuesto, estaba muy anciano y no tenía otro recurso. Prácticamente estaba pidiendo que solamente un bono para poder subsistir estos días. Da un detalle de dónde participó, en qué batallones, quién eran sus jefes, como les mencionaba en las expediciones al Chaco. Estuvo en el Chaco incluso, su jefe era Miguel Encensoro, un tiempo después. Lamentablemente no se sabe nada más de este señor, no tenemos otro documento, ya no pudimos observar qué habrá pasado con el señor, como muchos otros soldados que no tenían cómo justificar, murieron así, tal vez pobres, sin ningún recurso, ningún premio del Estado. Aquí encontramos otro documento, otro recorte, otro fragmento de periódico, que también creo que sería bueno, es más, como digo, una curiosidad. Porque momentos, este es el fragmento del periódico La Opinión, si no me equivoco, de 1927. Este periódico ya se daban algunos tiroteos en el Chaco, algunas intervenciones en el Chaco entre fuerzas tarijeñas, ya había producido lo de Fortín Sorpresa. Y bueno, y resulta que se estaba construyendo el camino y los periodistas van, un camino entre Villazón y Tarija, y los periodistas van hasta esa zona para ver cómo se estaba construyendo y cuál era el avance. Y en esas circunstancias es que aparecen, encuentran a un señor que se llamaba Isidoro Quirós, se dan cuenta. Este señor contaba en 1927 con 83 años, pero ¿cuál es la curiosidad de ese tema? Es que ese señor evidentemente había ido a la Guerra del Pacífico, había combatido en Tacna, en el Alto de la Alianza, y que en esa situación le dicen, sí, yo participé, periodistas, todo eso les da, y le preguntan, como decía, algunos tiroteos en el Chaco, y le dicen, estamos en guerra con el Paraguay, ¿irías a batir al Chaco? Este señor Isidoro Quirós respondió, sí, pero si me dieran caballo, porque no puedo resistir un largo viaje a pie. Esa convicción, ¿no? Mayor, bueno, de responder otra vez. Él había sentido en 79, el 80 ya, las ganas de combatir. Y bueno, le pidió prácticamente un caballo para seguir. Ese es el heroísmo, muchas veces no compensado. ¿Y por qué hago también referencia a esto? Porque no se tiene mayores datos de estos personajes. Recordemos, hace 2 días, no me acuerdo muy bien, que Tom Maurice nos mandó una foto, hablando de otro tema, de otros personajes que eran orureños, y nos mencionó, vio una foto, unos 2 o 3 fotos, sobre una asociación, me acuerdo, una sociedad
de beneméritos de la Guerra del Pacífico. Y hacía una relación de los soldados o los jefes que estaban todavía vivos, creo que en 1912, si no me equivoco. Pero no existía, había del Tarija, no, había de las diferentes batallones, pero no había ninguno del Tarija. No había ningún soldado del Tarija. Y eso nos llamó a la preocupación. ¿Qué había pasado con estos soldados? Prácticamente no lo sabemos. ¿Y qué lo han quedado? ¿Y por qué digo esto? Voy a continuar. Porque prácticamente fueron olvidados y también un poco de indiferencia de las autoridades, ¿no? Esto me lleva también, esta parte que les voy a decir, que les estoy mostrando, es también algo un poco argumenta, justifica lo que estoy diciendo sobre este olvido que muchos los tarijeños sufrieron. Porque este coronel, que es un Amadeo López de Aguirre, este era nacido en Valle de Concepción. Este coronel combate en Tarapacá, es uno de los vencedores de Tarapacá. Él muere, este periódico, este fragmento es el Antoniano de 1932. Él muere 10 años antes, 1922, más o menos. Pero el periodista, él muere en Concepción. El periodista no dice dónde estaba enterrado, dónde encontró ese. Pero ¿qué es lo que quiero decir? Es mostrarle que donde estaban los restos de este personaje prácticamente estaba desmoronado, no tenía ninguna, se encontraba al aire libre sus restos, la gorra incluso, detallan la gorra que le cubre sus órbitas yertas, como si hubiera querido privar de la luz. Y como estos soldados, han habido muchos que prácticamente han sido vencedores. Ese es el caso de Amadeo López de Aguirre, que habían participado. En Tarija, solamente tumbas de personajes o de combatientes en la Guerra del Pacífico, solamente existen dos. Una primera tumba que está en el Cementerio General de Tarija, que es del coronel Miguel Estensoro, que sí, bueno, sitúa que es un expedicionario en la Guerra del Paraguay, no menciona que ha sido, que había ido a la Guerra del Pacífico, es la única que está en la capital de Tarija. La otra tumba está en San Lorenzo, no, en Lajas, perdón, es una población muy cerca a San Lorenzo, que es del coronel Lino Morales. Está ahí una capilla que es propiedad de la familia Morales, que continúa siendo propiedad de la familia Morales, pero estas son las dos únicas tumbas que existen tareas sobre un benemérito o un sobreviviente de la Guerra del Pacífico. No existe más, por lo menos no conocemos nada más. Y ni siquiera el coronel, el coronel Miguel Estensoro tiene alguna referencia. Las otras al lado sí tienen, pero el coronel Miguel Estensoro no tiene ninguna, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Y esa es un poquito de indiferencia que se tiene. Esto ya más en Tarija que en otros, porque si no damos importancia a los tarijeños que tenemos aquí, mucho menos lo van a hacer en otros lados, ¿no? Y con eso termino mi exposición. Espero haber sido claro. Disculpas por alguna cuestión. Aquí son algunas fuentes que he podido ver. Mayormente hemos tomado del Archivo Histórico del Departamento de Tarija, la fuente semerográfica, los diarios, por lo menos para la exposición esta, lo que hemos podido sacar, los libros, algunas referencias, y bueno, las imágenes también que citaba que se tenía que hacer. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Gustavo Guerrero, la verdad, muy interesante. Un tema que yo voy a complementar es que tienes razón por la ingratitud que el país le ha hecho justamente, y no solamente al batallón Tarija, sino también al batallón Sucre, porque han sido los Por primeros supuesto. los que se han enfrentado en el ala izquierda a la división Amengual, y en las primeras horas de la batalla, desde las 10:30 de la mañana, pues son ellos los que se enfrentan primero a esta división. Y después aparecen los colorados y los del aroma como refuerzo justamente en el ala izquierda, ¿no? La historiografía nacional nos ha enseñado en realidad que solamente eran los colorados los que han dado la cara en realidad por el ejército de Bolivia en la batalla de Campo de la Niesa, sin desmerecer su participación, por supuesto, pero también es Por necesario supuesto. relevar a las otras unidades, particularmente el tema del batallón Tarija. Hay un cuadro que lamentablemente no lo puedo ubicar, un cuadro que
tiene todas las unidades en el campo de la Alianza, y se ve justamente a los cadáveres del batallón Sucre y del batallón Tarija, y los colorados están pasando por encima. Siempre me llamó la atención porque el uniforme del Tarija siempre era el color blanco, algo que no se menciona en realidad en otras fuentes. Entonces es necesario justamente relevar, y esta exposición, esta conferencia que la acabas de hacer, justamente nos permite relevar ese tipo de procesos que se han dado en la guerra del Pacífico. Felicitaciones, pues, Gustavo. Y vamos a empezar con las Muchas preguntas y gracias. con algunos comentarios que nos están mandando justamente a las diferentes páginas. Meli Troncoso nos manda saludos, buenas noches. Alejandro Ignacio, buenas noches. Anita Olivares, saludos desde Antofagasta, Chile. Un saludo también a Anita, que se va conectando desde Chile. Adelante. Rosa, Rosa Rodríguez envía algunos aplausos y saludos. Edwin Torrico Flores dice buenas noches, felicitaciones a los organizadores por el ciclo de conferencias. Adelante, Juan Alberto. Gracias. Bien, continuando con las preguntas y comentarios, tenemos a Ariel Ceballos, perdón, Nelson Antesana, que nos dice saludos desde Washington, D.C. Dan Quark, buenas noches, excelente exposición, felicidades a los organizadores. Y a Ángel Claude Mauriel, que nos dice muy buenas noches a los organizadores, exponentes y presentes. Muchas gracias por este nuevo capítulo de Historia de Bolivia. Excelente. Perdón, Rolando Pinto Quintanilla dice buenas noches, saludos desde Cochabamba. Sonia Castro Escalante, aquí firmes para esta maravillosa exposición. Pablo del Águila Sánchez, buenas noches desde Lima, Perú, atento a la ponencia. Saludos cordiales. Carlos Troncoso Camargo dice buenas noches, saludos desde Tarija. Rodrigo Manuel Blanco Jiménez, buenas noches. Timoteo Arias, buenas noches, buena exposición. Bien, continuando, tenemos a Alex Ariel CH Daza, que nos dice buenas noches, saludos. María Leticia Quinteros, que nos dice buenas noches a cada uno de ustedes, y a Hernán Solís, buenas noches a todos. Olimpia Torrejón Alcoba, gracias por compartir el estudio, felicidades. Hendrix Tapia Ulloa, buenas noches a todos. Un saludo, Hendrix, realmente un placer saludarte. Olimpia Torrejón Alcoba, aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es la bibliografía para abordar la organización de los batallones, en especial del batallón de Tomayapo? Son fuentes primarias. Estos documentos están depositados en el Archivo Histórico de Tarija. A ver, un poquito aclarando sobre el batallón Tarija mismo aquí, en la ciudad de Tarija, o el departamento, fue muy poco estudiado. Simplemente unas referencias sobre algunos tarijeños que habían ido al Pacífico, pero no se tiene otra referencia, o fuentes documentales, o sea, mejor dicho, libros escritos, o que hablen de eso, ¿no? De la formación. Lo que pudimos encontrar, sí, son documentos que están depositados en el Archivo Histórico de Tarija, que los mencionamos y que los mostramos, están en el Fondo Proceso Republicano, ¿no? 1879. Adelante, Dieguito. Bien, Ángela Gareca dice gracias por compartir su conocimiento. GT Rodolfo dice el centralismo ha sido un mal para el país, lo fue, lo es y lo será. Debe cambiarse la forma de gobierno. Horacio Aguirre Villanueva nos dice gracias por la exposición, qué bueno que salgan nuevos valores desde Tarija. Marianela R. nos dice buenas noches, gracias por compartir sus investigaciones. Realmente necesitamos reescribir nuestra historia, recuperar los lugares históricos que la juventud ignora. Como bolivianos tenemos que escribir nuestra historia. Gracias. Melvi Troncoso Arce nos dice, bueno, es un saludo que le hace a su tía, ¿no? Que estaba viendo el video. Y René Rocha nos dice, muy buena información histórica. Felicidades al expositor. Muchas gracias. Nelson Antesana, estaría bueno ir con exactitud a esos lugares donde hicieron campamento los soldados e ir con un detector de metal a ver qué se puede conseguir.
bueno, siempre ha sido la intención. Fernando Crisólogo, y al Perú le dejaron esta guerra y ustedes se lavaron las manos, nos dice. En realidad no fue así, ¿no? Creo que hay que entender este proceso de otra manera. El tema del Perú no lo vamos a tocar acá, es un tema específico por el tema de Tarija en la guerra del Pacífico. Y Julio César Montaño Méndez, esperemos que en alguna ocasión se pueda hablar sobre la participación de Santa Cruz en la guerra del Pacífico, aunque fue poca por la exclusión del reclutamiento nacional. Valdría la pena mencionarlo a detalle. En realidad sí, estamos queriendo buscar el contacto del señor Osuna, que ha hecho un artículo el año pasado sobre los cruceños y los venianos en la guerra del Pacífico. Incluso se piensa que no han participado en la Guerra del Pacífico, pero sí lo hicieron. Vamos a ver si podemos todavía contactarlo para hacer alguna conferencia. Adelante, Diego. Bien, José Orellana dice, excelente exposición, felicidades. David Ichazó dice, gracias por toda la investigación y la información presentada. Un tío bisabuelo mío, don Telmo Ichazo, tarijeño, tuvo la triste función y oportunidad de firmar el Tratado del Fin de la Guerra del Pacífico en representación del gobierno boliviano cuando era ministro de Relaciones Exteriores. Saludos para ustedes. Luego tenemos a Anita Olivares, que dice, qué importante la recuperación de los relatos territoriales, muchas veces invisibilizadas por decisión centralista. Muchas gracias desde Antofagasta, Chile. Dan Quark nos dice, excelente, gracias. Henry Tapio nos dice, bueno, es una pregunta, ¿cuántos son los patriotas que participaron en Canchas Blancas? A ver, según lo que se menciona en Cachas Blancas, creo que estimamos unos 750 hombres más o menos que están. Era un batallón, era parte del Tarija y era también el escuadrón menos. Más o menos unos 700 a 750 que deberían haber participado, lo que menciona Podaca. Excelente. Después tenemos a William López, que nos dice, muy interesante el relato. Gloria a los héroes de Tarija. Me perdí, compañero. Me perdí, Juan. ¿Puedes continuar, por favor? Claro, tenemos a Ángel Claudio Mauriel, que nos dice, brillante exposición. Muchísimas gracias, señor Gustavo Guerrero, y a los organizadores, y a quienes complementan con más datos históricos. Ahora sí, ya me ubiqué. Perdón, Pablo del Águila Sánchez, interesante visión de la intervención de fuerzas tarijeñas en la Guerra del Pacífico. Maida Espinosa, excelente exposición e investigación realizada. Felicidades. DVD Rivera Morales, muchas felicidades por el trabajo realizado. Un cordial saludo desde Tarija. Un saludo, pues. Bien, después tenemos a Vivian Centeno, que dice, excelente exposición. Claribel Fajardo dice, buenas noches, saludos desde Santa Cruz de la Sierra. Adelante, Juan. Bien, tenemos a Olimpia Torrejón, que nos dice, bien por posicionar a Tarija en la guerra del Pacífico. Y otra vez hace una pregunta a Henry Tapio Ulloa, que nos dice, ¿usted cree que la oligarquía de esa época, perdón, tuvo que ver para que la quinta división esté divagando mientras tanto se tenía la orden de retomar Calamá? ¿Qué piensas, Gustavo? En realidad, los dos hechos, pues, lo controversiales aquí. En canchas blancas y otra, las mismas, el mismo manejo. Algo es que, pues, Aniceto Arce estuvo ahí, tuvo reuniones con los jefes bolivianos. Ahora, sobre la segunda actuación y la excusa para que se tenía la falta de alimento. Y otra excusa que también, que tampoco es un hecho muy estudiado, este tema de las armas. Pero de que se vio un documento. Bien, Parece que hemos me perdido.
algún problema con Gustavo, parece que la conexión se cayó. De todas maneras, vamos a ver de que se pueda volver a conectar. Sin embargo, creo que ha sido muy interesante el aporte que se ha desarrollado. Ahora sí, Gustavo, adelante. No se te escuchó la pregunta, por favor, ¿podrías repetir? Bueno, a ver, bueno, te decía que esa quinta división tenía dos problemas principales. Uno, o las excusas que daba Campero, que era el tema de alimentos, que no se contaba con alimentos. Y el segundo, que era el tema de las armas, que fue una excusa. Y decía también que se mencionaba, Apodaca decía en una parte que esas excusas fueron construidas desde la oligarquía de la época, Aniceto Arce y otros personajes que estaban ahí para que no se avance. Ahora, una intervención cabal o documental sobre eso, la verdad no conocemos, ¿no? No se tiene ninguna otra relación sobre eso, documentada por lo menos. Excelente. Y bueno, ya terminando los saludos, tenemos a Segundino Suri. Saludos por el trabajo realizado, recordando los años tarijeños en la Guerra del Pacífico. Tenemos más comentarios, pero también ya hemos excedido un poco el tiempo. Agradecemos a todas las personas que se han ido conectando a través de las diferentes páginas. Considero importante, Gustavo, la investigación que has realizado, realmente muy interesante, utilizando fuentes primarias, y creo que es necesario todavía seguir profundizando varios otros aspectos más. En este contexto, en realidad, creo que va a ser necesario conocer un poco más sobre el tema de la, de la actuación de los tarijeños en la Guerra del Pacífico. Así que, bueno, con todo ello, esperemos que podamos conocer mayor profundidad en los estudios que estamos realizando. Gustavo, tus palabras finales. No, agradecerle a usted, licenciado Cazorla, por la invitación nuevamente. Agradecer a Diego, a Juan Alberto por ayudarnos en esta exposición. Por supuesto que se tiene que hablar mucho de la participación tarijeña, no solamente del Pacífico, en diferentes guerras, diferentes hechos, ¿no? Pero particularmente en el Pacífico. No solamente fueron los que mencioné, vivieron otros que no son todavía expuestos o no tenemos referencias. Y bueno, hay que profundizar sobre este tema. Ojalá hayamos dado un pequeño inicio para profundizar más sobre la participación tarijeña en la Guerra del Pacífico. Muchas gracias y buenas noches. Gustavo, muchas gracias, felicitaciones más bien, y creo que ha sido realmente un tema interesante el desarrollado. Ahora tenemos en línea a nuestro gran amigo investigador en el tema militar, a uno de los mejores exponentes justamente, como es Jorge Abastoflora, quien voy a pedir que, aprovechando que se ha conectado, nos invite a toda la gente para el día de mañana a la conferencia que la vamos a desarrollar. Jorge, tienes la palabra. Muchas gracias, Maurice. Buenas noches a todos. Un gusto siempre estar en las conferencias que han organizado. La verdad es que es un esfuerzo enorme, tiene que ser reconocido y es pionero, me parece, en la historia de Bolivia y para la historia de Bolivia. El tema que vamos a tratar mañana es acerca de los mitos que hay alrededor de la Guerra del Pacífico. Hace un momento acabo de escuchar seguramente era un ciudadano peruano que escribía diciendo que los abandonamos en la guerra para pelear solos. Bueno, la verdad fue que en realidad el Perú nos abandonó a nosotros al principio de la guerra, y eso lo hablaremos el día de mañana. Excelente, Jorge. Muchas gracias. Realmente una conferencia muy esperada el día de mañana a las 8:30 de la noche en este mismo espacio de las páginas que tenemos a continuación. Querido Diego, tus palabras finales. Bien, agradecer a Gustavo Guerrero por su conferencia muy, muy interesante, destacando la participación de Tarija en la Guerra del Pacífico, algo que tal vez muchos no conocíamos al respecto. Y también agradecer a los internautas que nos siguen noche tras noche en estas conferencias. Diego, muchas gracias. Gracias también por todo el apoyo y logística que estamos haciendo en este tipo de transmisiones, y realmente es valorable. Juan Alberto, tus palabras finales. Gracias. Agradecer, ¿no?, a Gustavo Guerrero por la exposición que ha desarrollado, muy interesante.
Este ciclo de conferencias nos ayuda a comprender de una manera más amplia lo que es la Guerra del Pacífico, con nuevos elementos que nos ayudan a rendir homenaje y tributo como se lo merecen nuestros héroes, y en este caso una parte que creo que para muchos es desconocida, la aparición de los tarijeños en la Guerra del Pacífico. Realmente excelente, muchas gracias y felicidades. Juan Alberto, muchas gracias. Gracias realmente por todo ese proceso y el esfuerzo que se está haciendo justamente en este tipo de transmisiones. Agradecemos justamente a Gustavo Guerrero que desde Tarija se va conectando y tiene razón, creo que todavía falta hablar de la historia de la Guerra del Pacífico y muchos otros elementos más. El caso del batallón Dalense en la batalla de Dolores o de San Francisco, que son de nuestros paisanos orureños, hablar de las otras unidades, el batallón Murillo, el Bustillos y muchas otras que realmente valen la pena compartir en estos espacios. Eso es parte de la historia de la Guerra del Pacífico. Agradecemos a todas las personas que se han ido conectando, especialmente a las páginas de Historias de Bolivia, la página revista Historias de Oruro, la página Historia de Oruro, la Ruta de la Medianoche Oruro, y un agradecimiento especial a Edwin Ramos que nos ha permitido compartir justamente en la página las enseñanzas de la Guerra del Pacífico. A todos los que se van conectando, el día de mañana a las 8:30 de la noche nos encontramos en este mismo espacio. Jorge, mañana ahí nos veremos. Un abrazo, saludos.